Mateo 24. Y lo que algo sí me llama mucho la atención, que es en las últimas 2 semanas, 3 semanas, han habido muchos terremotos. Han habido cosas que están pasando. Hace 3 días o 4 días tuvimos un terremoto aquí en Granada, uno de 4.2, 4.5. Y me llama la atención porque cuando vimos el terremoto de Venezuela, yo dije, madre mía, qué cosa, ¿no? Y después de Colombia, después hemos tenido otros cuantos. Indonesia también hace unos días, 7.7. Y ahora aquí en España, una de las cosas que yo pensé en mí era, bueno, por lo menos estamos aquí en España, eso no va a ocurrir aquí. Y ocurrió pues un terremoto aquí en Granada. Y yo dije, Señor, ¿qué? O sea, yo me planteo ciertas cosas. Yo quiero a ver si de pronto ustedes también se plantean lo mismo que yo. En Mateo 24 dice la venida de los tiempos, o la señal, perdona, de los tiempos y el fin del siglo. Y dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, esto es Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y la señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que no os engañe nadie. Y porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Por lo tanto, rumores de guerra, no sé, pero he escuchado, no sé si es fake news, pero he escuchado que ya un nuevo país está amenazando a Israel, y es Pakistán. Y Pakistán está diciendo que es los únicos que tienen una arma nuclear para poder amenazar. Y están diciendo ellos, o están animando a otros países como Turquía, para que toda la nación de Islam se junte. Vuelvo a repetir, esto puede ser fake news, y como estamos leyendo ahorita, no dejen que nadie os engañe, ¿no? Pero yo sí presto atención a estas cosas porque yo digo, Señor, no quiero ser engañado. Puede ser fake news, como no puede ser fake news. Pero una cosa sí es cierta, es que hay terremotos, hay rumores de guerra, pero no rumores de guerra, ya la guerra está empezando, ya hay guerras que están activas. Y podemos ver que la tierra en sí está estremecida. Y podemos ver que todo ya está pasando, principio de dolores. Por lo tanto, eso significa una cosa, que el Señor está próximamente de llegar. Y en los dedos de Natanael, como monitores, fue muy edificantes, pero sí me causó 2 preguntas, o 3 preguntas más bien. Y la tercera, hoy se la voy a poner a vosotros. Pero a mí la primera fue, ¿cómo está la condición de mi corazón con respecto a mi relación con Dios y el servicio? ¿Soy yo un siervo fiel? Entonces, esas preguntas yo me las hago por cuanto tengo un llamado, y yo creo que todos tenemos un llamado, todos somos rescatados, Jesucristo dio la vida por todos nosotros, por lo tanto, creo que todos nos podemos hacer la misma pregunta. Pero la última pregunta que me hice, y esto ya fue al fin de las 2 semanas, ¿he nacido de nuevo? ¿Yo soy nacido de nuevo? ¿Estoy seguro de mi nacimiento? Y es algo que creo que es algo muy importante, algo muy real, algo muy que no necesariamente cuestionarnos, pero sí podemos pensar en ello, porque sí que estamos en los últimos tiempos. Sí es una realidad lo que está escrito, que fue escrito más de 2000 años atrás, fue escrito mucho más siglos antes de eso. Es algo que es extraordinario, que la palabra de Dios hoy nos da luz al tiempo de que estamos viviendo hoy. Y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es, ¿cómo está? ¿Soy yo un fiel
discípulo de Jesús? ¿En qué consiste la fidelidad? Son preguntas que quizás nos deben de marcar. Y hoy quiero mirar en eso. Entonces vamos a comenzar hoy una miniserie de la fidelidad de Dios. En cómo su amor y fidelidad nos acompaña a pesar de cómo tú y yo somos. Y en primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad es estar atento, velen, están ahí en oración, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces aquí nos llama la atención a que sed sobrios y velad, porque el enemigo no va a dejar de atacar, el enemigo no va a dejar de buscar, de hacer el daño, de mirar en cómo nos caemos. El enemigo siempre va a estar atento a las puertas que tú y yo dejamos abiertas. Por lo tanto, él para nada nos quiere. Él quiere matar, robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Entonces, el título de hoy lo he puesto: ¿somos atalayas? ¿Somos atalayas? Tú tienes que hacerse esa pregunta: ¿somos atalayas? Y lo primero de todo es tener que saber qué es una atalaya, ¿no? Pero antes de eso, acompáñenme por favor a Ezequiel 3, 17 y 18. Y dice aquí en Ezequiel, el profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es todo esto? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué nos puede decir? Él le está hablando al pueblo de Dios, pero también nos está hablando a nosotros. Nosotros somos esas atalayas, y ahorita vamos a saber qué es atalaya. Nosotros tenemos que estar vigilantes, eso es lo que es una atalaya. Pero por la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo: escuchen bien mi palabra que sale de mi boca y anuncie lo que va a venir. Versículo 18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestes ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Quiere decir que tú como cristiano, si tú no exhortas a tu hermano o tu hermana, si tú no velas por ellos, por nosotros, si tú no das tu amor en amar al prójimo, ciertamente va a haber sangre en nuestras manos. Si nosotros no ayudamos al que se está desviando del camino, va a haber sangre en nuestras manos. Ciertamente ese ya se va a ir, ese ya va a estar apartado, ese ya va a estar quizás en el infierno si no se arrepiente. Pero dice aquí: ciertamente por su maldad él ya va a ir a ese camino. Y ese pero es muy grande, porque tú y yo tenemos una tarea. Tenemos una gran comisión, como dice en Mateo 28, del 18 al 20 o al 21. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a ser discípulos y enseñarles a que guarden la palabra de Dios, a que guarden los mandamientos, a que conozcan los mandamientos a través de nosotros. Por eso le estoy preguntando, o me hago la pregunta: ¿soy yo fiel? ¿Me comporto como un fiel discípulo del Señor? Porque yo estaba viendo los terremotos, y yo creo que la mayoría de nosotros también la estamos viendo, y yo quise como pensar: ¿qué haría yo en medio de ese terremoto cuando se está moviendo? ¿Qué haría yo en medio de todo eso que uno está así? Y yo vi mucha gente que se arrodillaba y decía: Dios mío, sálvame. Muchos buscaban al Señor, y yo digo: Señor, si yo estuviese ahí, ¿qué haría yo? ¿Qué haría? O sea, ¿qué haría usted? ¿Clamará al Señor, al Dios Todopoderoso? Diría: Señor, aquí estoy. Y va a decir: todo este tiempo te he hablado, ¿has sido tú fiel? Y eso a mí me marcó mucho. Entonces, ¿qué es una atalaya? Son hombres puestos sobre una muralla o en una torre. Y ellos, ¿cuál es su trabajo? Pues ellos tienen que estar vigilando
todo lo que el enemigo, si un enemigo viene, pero también vigilan para los mensajeros que están regresando. Entonces, mira hacia el enemigo, a ver si hay enemigo. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que sonar la trompeta o tiene que dar aviso a que el pueblo, a que el ejército se prepare para lo que viene. Pero también alertan al pueblo a ver si un mensajero viene para dar las buenas nuevas. Un mensajero viene, el que estamos esperando que llegue. Por ejemplo, un rey que llegue a anunciar: pueblo, ya viene el rey, ábrale las puertas. No lo sé, yo me lo imagino. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener esa mirada en el cielo y tenemos que ser esas atalayas, como está diciendo aquí en Ezequiel, porque fuimos elegidos y escogidos por Dios. Tenemos una responsabilidad tremenda, ver el peligro y anunciarlo. Pero el peligro, ¿cómo tú y yo lo vemos? ¿Cómo se puede ver este peligro? Tenemos que anunciar si viene el enemigo, si va a atacar el enemigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo usted se da cuenta que viene el enemigo? Pues una cosa clara que tenemos que tener, yo creo que lo mencioné la semana pasada, que es en Efesios 6. Tú y yo tenemos que saber que nuestras peleas, nuestras batallas no son de carne y sangre, pero son ¿qué? Espirituales. Eso es en Efesios 6 del 10 al 20. Que dependemos del poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios que Él mismo nos ha regalado para que podamos estar firmes contra las acechanzas del ¿quién? Del enemigo, del diablo. Entonces, como atalayas, como vigilantes, como soldados, como guerreros, nuestra fidelidad depende en cómo estamos nosotros. Nuestra fidelidad depende si estamos nosotros pendientes, mirando cuando viene el enemigo y advertir al pueblo. Es una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, dice la palabra de Dios, que es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y yo creo que a veces no cae bien esto en nuestra mente de lo que estamos. Ahora, yo estuve, cuando estaba orando, lo conté, yo creo que la semana pasada, no estoy seguro, se lo comenté a mi esposa, que todo lo que yo veía, mientras que yo estaba orando, yo me levanté temprano esperando el devocional, y yo estaba orando y estaba sentado en uno de los banquitos. Y estaba ahí orando, y todo lo que yo veía de los jóvenes, no estaban jóvenes, todos están medio dormidos, me imagino yo, porque los levantamos un poquito más temprano para el devo. Y yo todo lo que veía era, ¿cómo lo puedo explicar? Espíritus entrando y saliendo de personas. Espíritus entrando y saliendo de personas. Y ahí yo me di cuenta que esta guerra es espiritual. Esto es una realidad, esto no es una mentira, esto no es un chiste, el evangelio es real. Jesucristo es real, Él vendrá otra vez por su iglesia. El problema es que tú y yo estamos preparados. Tú y yo estamos centrados, tú y yo estamos mirando donde tenemos que estar mirando, o estamos entretenidos. Mi esposa estuvo orando lo último, yo nomás me podía sentar y estaba orando, pero yo escuchaba ahí que mi esposa está diciendo espíritu de distracción, porque el enemigo quiere distraer, el enemigo quiere entretenernos, el enemigo quiere hacer tantas cosas para que nosotros no conozcamos la verdad y no seamos libres. Pero para poder ilustrar esto, aquí hemos estado hablando de la venida del Señor, y los discípulos le están preguntando al Señor: ¿cuándo va a hacer estas señales? ¿Cuándo va a hacer esto? Él simplemente les dijo: mire, estén atentos más bien a la obra que hay por delante. Estén atentos a lo que ustedes tienen que hacer. Estén atentos. Y yo creo que ese es el mensaje de hoy. Estemos atentos, no seamos ignorantes. Estamos viendo los terremotos que están pasando por todo lado. Estamos viendo que hay guerras por todo lado. Estamos viendo que el mundo en sí está en caos. Que en sí hay guerras políticas aquí y allá. Todo el mundo, todo hay un control impresionante.
todo se trata de dinero, la política en sí. Hay tantas diferentes cosas que están pasando actualmente. No podemos cerrar nuestros ojos a estas cosas. Tenemos que estar atentos. Entonces, en Lucas 12, y ahora sí comienzo la prédica. En Lucas 12, del versículo 35 al 51, no vamos a entrar en todos esos, simplemente nos vamos a centrar en unos cuantos versículos. Pero está hablando de servidores fieles e infieles. Fieles e infieles. Y en el versículo 47 y 48, estén atentos, dice la palabra de Dios: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Conociendo la voluntad. Mi pregunta es: ¿conocemos la voluntad de Dios? ¿Estamos atentos a lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿Estamos atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mi pregunta es: ¿cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale mi vida? Hay en países, cuando yo estaba más joven, como yo nunca viví en Colombia, pero escuché más de una vez, dice que la vida en Colombia pues no tiene mucho valor, porque tú puedes estar o en el lugar equivocado, o puedes estar mirando algo que no tiene que estar, o se mete con la chica equivocada, ¿sí? Porque la vida no vale nada. Hay mucha gente que fácilmente quiere tu chica o lo que sea y te mandan a matar, o bueno, eso es así. Entonces, yo estoy hablando de Colombia, me imagino que la mayoría o muchas partes en Sudamérica también pueden estar pasando, o en el mundo en sí. La vida no vale nada. La vida no vale nada. Y el Señor dice: hey, no tenga miedo, no teme al hombre que te mate, más bien teme a Dios, ¿no? El que está encargado de los almas. Pero nosotros tenemos que tener al Señor en nuestro corazón. Y aquí le está diciendo, y por eso dice a los infieles, y le habla al fiel y al infiel. Se le demandará mucho. Entonces mi pregunta es: ¿cuánto vale tu vida? Y si Él ha dado la vida por ti, si Cristo dio la vida por ti, ¿cuánto nos va a demandar de nosotros? La salvación es gratuita, pero le costó la vida a Jesús. Entonces no fue tan gratis para nosotros. Es decir, para nosotros sí, pero para Él no. Entonces, ¿cómo vamos a responder a ese amor impresionante que Cristo dio por nosotros? Como discípulos de Jesús, ¿cómo tú y yo vamos a responder? Y esto me ha marcado todas estas últimas 2 semanas, dándole vuelta, que yo llegué a un punto, estaba en el devocional y yo nomás agaché la cabeza y yo lloré, porque yo dije: Señor, no sé, estoy haciendo bien. Y no se trata de hacer bien, se trata de caminar, se trata de humillarse uno, se trata de ser receptible a la voluntad de Dios. El siervo que no se prepare es calificado infiel. Si tú no te preparas, si tú no tomas esos pasos de fe, si tú no tomas la forma, la manera de prepararse, tú eres una persona infiel. El infiel, en mi perspectiva, para mí, es una persona que viendo y sabiendo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que me ofreció la vida eterna, que me limpió todo, que su misericordia me alcanzó y que yo no fui ni capaz de vivir para Él, para mí eso es infiel. Él no me está pidiendo nada. Pero cuando yo puedo ver de que yo merezco ir al infierno, cuando yo me puedo ver que estoy en medio de un terremoto y que está temblando, yo no puedo ni imaginar, de verdad que yo no me puedo ni imaginar qué puede estar pasando una persona. No me puedo ni imaginar
que muchas personas perdieron sus viviendas y no saben, no tienen la forma quizás de comprar otra vivienda. Personas que simplemente no tuvieron tiempo ni de reaccionar y murieron. Mi pregunta es, ¿esas personas que murieron tenían a Cristo? Y una de las cosas que me pregunté yo dije, bueno, eso pasa en Colombia, eso pasa por allá. Pero cuando ya escuché hace 3 días, 4 días, que aquí en Granada hubo uno, y empecé como a mirar, y si pasa aquí hay no sé si ustedes saben, pero aquí en Andalucía hay como una alerta amarilla que si pasa un terremoto a una cierta distancia en el mar, por Huelva o por ahí, tal, si ese terremoto es fuerte y tiene yo no sé qué, puede haber aquí un tsunami y todo lo que es Huelva y todo eso, que es un tsunami, pero Sevilla queda inundada totalmente. No sé si ustedes sabían, pero lo pueden mirar, es algo real, que de hecho dicen que Andalucía lo sabe y se prepara para eso. Yo no sé qué preparación, pero sí lo han mencionado. Entonces, como siervos, ¿estamos preparados? Porque si tú y yo no estamos preparados, somos calificados como infieles. ¿Y a dónde van los infieles? ¿A dónde van los infieles? Y creo que lo dice mucho y dice que, creo que Juan 10:10 dice que cuando ellos van y tocan la puerta y él abre la puerta y dice, no os conozco de nada, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Y ellos decían, Señor, pero yo he expulsado demonios, he estado en las vigilias, he estado ahí. Entonces dice, nunca me obedeciste. Tremenda cosa, nunca me obedeció. O sea, tu desobediencia fue más. Nunca me amaste. Nunca me quiso. Nunca valoró lo que mi hijo hizo en la cruz. Entonces, la fidelidad, y esa es otra pregunta que me hago yo y les hago a vosotros. ¿La fidelidad y la lealtad es lo mismo? ¿La fidelidad y la lealtad es lo mismo? ¿Sí? No sé, una pregunta que hago. ¿Sí creen? No, no es lo mismo. Pero van mano a mano. Van mano a mano. ¿Pero qué consiste? Bueno, pues mirando la RAI, ¿sí? Dice, el significado de fiel conforme a alguien al que guarda fe o es constante en sus afectos, constancia, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Eso es una persona fiel. Eso es una persona fiel. Una persona que muchas veces decimos es voluntario, pero en la fe requiere que nosotros hagamos algo obligadamente, o sea, algo que nos llame, algo que lo hagamos. El Señor nunca se va a meter con nuestra libertad o el libre albedrío, nunca se va a meter con lo que tenemos que hacer o no hacer. Él lo pone muy claro en su palabra. Esto es bueno, esto es malo, escoge. Esto es vida, esto es muerte, escoja. Estas son las bendiciones, estas son las maldiciones, escojan. Y eso es importantísimo. La fidelidad se trata de compromiso y se trata de constancia. La lealtad se trata de apoyo y permanecer. Es decir, que si tú y yo, si queremos permanecer, si queremos ser leales, primero tenemos que ser fieles. Si tú no eres fiel, tú no puedes permanecer. Si nosotros no entendemos y comprendemos qué es fidelidad, es imposible ser leal a Dios. No puedo ser yo soy una persona leal, pero no soy tan fiel. Es imposible.
porque la fidelidad te lleva a la lealtad. Entonces, el siervo infiel, y ahora sí vamos al versículo 47. Versículo 47, Lucas 12, 47, y dice: conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Solo hay 3 requisitos que un siervo de Dios necesita. La primera es: aferraos a la verdad de Dios. Ese es el primer requisito. Si nuestra realidad no está alineada con la verdad de Dios, es mentira. Si la realidad que estamos viviendo ahora mismo no está alineado con la verdad de Dios, es mentira. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo estar viviendo un momento de desespero, un momento difícil, un momento duro. Esa es mi realidad. Pero si no está alineado con la verdad de Dios, ¿sí? Si no está alineado con la verdad de Dios, es una mentira lo que yo estoy pensando. Y yo creo que esto ya lo hablé la semana pasada, os recuerdo. Porque es tan importante en lo que tú y yo pensamos y cómo pensamos. Porque nuestros pensamientos tienen que estar aferrados y alineados con la verdad de Dios. Porque dice el Señor en Mateo 28 que Él tiene potestad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y de hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Él dice, Él tiene potestad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, si yo proclamo la verdad de Dios que está escrita sobre mi realidad, va a quitar toda mentira y voy a vivir por la verdad de Dios. Yo puedo estar pasando por un momento de crisis, un momento que no tengo trabajo, un momento que no tengo salida, un momento que no está. Esa es mi realidad. Pero si yo me aferro a la palabra de Dios y dice, papá, tu palabra dice, ¿sí?, que tú no me abandonarás, que tú me cuidarás, que no teme el mal, porque tú estarás conmigo. Si yo reclamo, si yo proclamo esa verdad y me aferro a la palabra de Dios, aunque mi realidad sea otra, la verdad de Dios va a venir y se va a manifestar en mi vida. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, es una forma, o no es una forma, es lo que la palabra de Dios está diciendo, que yo tengo que aplicar la palabra de Dios sobre mi vida y proclamarla sobre aquí donde yo estoy viviendo, mi realidad. Pero para eso yo tengo que ser fiel. Si yo voy a proclamar algo que Dios está diciendo, yo tengo que ser un fiel servidor de Dios. Yo tengo que tener a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque Él me ha dado la potestad. Él tiene la potestad y Él me ha hecho hijo de Él. Él me ha hecho discípulo de Él. Y Él me ha dado una instrucción. Y después de eso, de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también dice, id y enseñen a que guarden lo que yo os mando. Quiere decir que yo tengo que vivir conforme a lo que Él me está enseñando en su palabra. Y por lo tanto, eso es donde yo tengo potestad. Yo ato, yo puedo atar los pensamientos que están entrando en mi mente, los ato en el nombre de Jesús y los echo fuera. ¿Sí? Angie estaba orando, antes estaba orando de la distracción, que nuestros labios pueden adorar al Señor, pero nuestro corazón está apartado de Él. Si tenemos distracción, si tenemos lo que sea, tú puedes atar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Si yo tengo pensamientos, o si yo tengo pensamientos, yo qué sé, de lujuria, porque yo veo pornografía o porque lo que sea, ¿sí? Yo puedo llevar ese pensamiento, no jugar con él, no acariciarlo, pero yo lo digo, en el nombre de Jesús, ato todo pensamiento de lujuria, lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús y proclamo la verdad de Cristo sobre mi vida y me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, familia, hay poder. El diablo huye. Los pensamientos se van. El espíritu que quiere, esos pensamientos que creemos que son nuestros, se van. Si yo soy un adicto a la droga, a la cocaína, y yo tengo esas ganas, en el nombre de Jesús, no soy esclavo de la cocaína. Soy libre en el nombre de Jesús. Llevo todo ese sentimiento, toda esa emoción que me lleva, que tal, y lo llevo. Y eso es una batalla espiritual, eso es guerra espiritual que tú y yo necesitamos hacer. Entonces, aferrados a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. La segunda requisito, lo segundo que tenemos que hacer nosotros es tener Espíritu Santo.
el que nos lleva a toda verdad y alumbra nuestro camino. Porque dice la palabra de Dios que es lumbrera a nuestros pies, es lámpara a nuestros pies y nos indica el camino correcto. Es el Espíritu Santo. Y la tercera es ansiosamente, o tenemos que ser ansiosos en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a la venida de nuestro Señor, creyendo que Él va a venir por su iglesia, amando ese momento, deseando ese momento que Cristo venga por su iglesia, sabiendo, conociendo que Él va a venir. Por lo tanto, como novia, porque somos la iglesia, nuestras vestiduras deben de estar limpias, sin mancha, sin arruga. Somos discípulos fieles. Entonces, el versículo 35 nos enseña esto. Acuérdense, el versículo 47 dice: conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 35, vamos al versículo 35, y dice aquí: para el que es fiel, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Las lámparas significa el Espíritu Santo. Los lomos, ¿sí? Vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos, esa es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad. Versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que guarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es decir, que nuestra mirada tiene que estar, eso es un requisito que tenemos que tener los fieles, los que amamos a Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar aferrados a la verdad de Cristo, que es la palabra de Dios. Lo segundo es, nuestras lámparas tienen que tener aceite, tienen que tener Espíritu Santo. Y lo tercero, pues aquí dice que el regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 27. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Oración, ayuno. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrán a servirles. Es decir, que cuando Él venga por nosotros, cuando nosotros nos vayamos con Cristo, vamos a estar sentados en la mesa y otros nos van a servir a nosotros. Esto es tremenda promesa. El que es fiel la va a entender. El que es fiel va a caminar. Y la fidelidad no se trata ni de ti ni de mí. La fidelidad se trata del amor. Por tanto, Cristo me amó a mí primero. Dios me amó a mí, por eso yo lo amo a Él. La fidelidad no tiene que venir que yo tengo que esforzarme, tengo que luchar y yo tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer, porque me toca. No. Todo eso viene de la naturaleza divina, por el amor que tú tienes por Cristo. Tú vas a dejar de pecar, tú vas a dejar de emborracharse, tú vas a dejar de tomar droga, tú vas a dejar de mirar pornografía, tú vas a dejar de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque teme a Dios, porque hay un temor, porque tú tienes que ser fiel, porque tu corazón tiene que estar guardado para la gloria de Dios. Guardad vuestros corazones, porque de Él mana la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar fieles. El fiel guarda su corazón. El fiel tiene temor de Dios. La verdad os hará libre. Y es la palabra de Dios. Lámparas encendidas, llenos del Espíritu Santo. Nuestras lámparas tienen que permanecer, ¿qué? Encendidas. Lámpara a mis pies. Tu palabra es lámpara a mis pies. Cada paso que tú y yo estemos tomando, necesitamos la luz de Dios. Cada palabra. Tú no sabes qué hacer, cómo vivir tu vida, qué es lo que estás haciendo. Busque la palabra. Es que todo ya está escrito. Estar como atalayas, esperando a nuestro rey. Acuérdese que yo dije, el atalaya, el soldado, el vigilante, que esté en ese muro, que esté en esa torre, que esté ahí a lo que va a venir, tiene que anunciar. Si viene el enemigo, pero también está a que Cristo venga. Tiene que estar ahí al mensajero que venga. Las buenas noticias
sonar las trompetas para que el pueblo se prepare. O se prepare para pelear una batalla, o se prepare para recibir el Rey de Reyes. Tenemos que ser nosotros aquellas atalayas. Entonces, primero debemos de ser fieles para ser leales o leal. Y la fidelidad, lo vuelvo a repetir, se trata de compromiso. Esta palabra para muchos es como ganas de salir huyendo. Y muchos dicen, ¿sabe qué? Yo todavía no estoy preparado para esto. Yo tengo que prepararme para poder estar comprometido. Error número 1, es una mentira del diablo. Porque jamás tú y yo vamos a estar preparados. Y lo digo con todo respeto, porque yo me planté en mi cabeza. Y cuando estaba hablando Natanael, y cuando estábamos en esos devocionales, y cuando estábamos escuchando las predicas, y cuando tal, yo dije, Señor, wow, he nacido de nuevo. ¿Estoy siendo yo fiel? Ahora, yo sí creo que nací de nuevo. Pero me lleva al punto donde si yo he nacido de nuevo, yo tengo que ser fiel. Por lo tanto, voy a ser leal. Y lo bueno de cuando una persona es leal es que vengan las agridulces o cuando vengan los momentos difíciles, los desiertos, los valles de sombra de muerte, tú vas a permanecer. Una persona leal permanece porque es una persona fiel. No puedo yo ser leal y no puedo yo permanecer. Si yo no soy leal, jamás voy a permanecer. Porque primero tengo que ser fiel. Y en el fiel es donde viene todo el entrenamiento. Entre más yo entreno, en un ejército, cuando tú entras como soldado. No sé cómo se dice, racio, se dice algo así. ¿Sí? Soldado raso. Que tú no sabes nada. Pero mientras que tú vas entrenando, tú llegas gordito como yo y quizás tú vas entrenando, le tienen la comida, le tienen todo eso y tú vas mejorando, tu físico cambia, tu mentalidad cambia, tú aprendes a manejar un arma, tú empiezas a manejar estrategias de guerra, tú empiezas a manejar tú empiezas a ser como un soldado. Los más que están más alumbrados, pues quizás ellos van a ser ya, no sé cuáles son los rangos, pero va a ser... cabo, primero, segundo, sargento, general, me imagino, no sé. Yo soy muy ignorante en esas cosas, pero lo que yo sí sé es que hay diferentes rangos, pero todos empezamos en las mismas. Depende del entrenamiento, el conocimiento que tú tienes. Y en la palabra de Dios, en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, pero renovar vuestras mentes. Tenemos que renovar nuestras mentes a diario. Es decir, tú y yo tenemos que morir a diario. Y eso es una atalaya. Alguien que su mente está renovado a diario. Que podemos estar firmes a diario. Un síntoma de la infidelidad es la constancia. ¿Cómo de constantes somos? Y esto a mí, yo me dice esto, yo soy una persona inconstante. Yo dije, Señor, entonces no soy una persona fiel. Yo soy tan inconstante en tanto, en esto, en lo otro. Entonces, hablando en términos para el Señor, soy infiel. Y eso yo me planteé, Señor, ya soy inconstante en el estudio, sea que estoy constante en esto. Pero esa constancia solamente viene por amor. Entonces, si tú eres inconstante en tu lectura a diario con el Señor, en tu intimidad con el Señor, en tus oraciones, en tus ayunos, quizás eres una persona infiel. Eso es un síntoma. Podemos como ponerlo como algo que podemos mirar. Entonces, examinémonos. ¿Cómo están mis oraciones? Ojo, cuando miramos cómo están nuestras, esto es para otra prédica, pero cuando nosotros estamos mirando, examinando nuestras oraciones, ¿estoy orando para mí? ¿O estoy orando para la voluntad de mi Padre? ¿Para qué estoy orando yo? ¿Para qué oro yo? ¿Oro para mí? Para mi beneficio, Señor, ábreme las puertas, hágame esto, hágame lo otro, hágame tal, hágame esto, la otra, Pero ¿sabe qué, Señor? Haga tu voluntad.
O estoy orando, intercediendo por el hermano, estoy orando, intercediendo por los proyectos de la iglesia, estoy orando, intercediendo por todos los que necesitan esa intercesión y nos dejamos de último. Porque la palabra de Dios dice, mirad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. Es decir, si yo me dejo de último y pongo a los demás por delante, Él ya sabe mis necesidades. Y conforme su palabra, pues yo las voy a recibir. En Juan 15, Jesús les enseña a sus discípulos la importancia de permanecer. Y yo quiero que cuando ustedes tengan tiempo esta noche, mañana, lean Juan 15. Lean Juan 15, del 1 al 20 creo que es. Lean Juan 15. Y Jesús habla de permanecer en Él. Él es el vid verdadero y nosotros somos los pámpanos. ¿Sí? Él es el fruto de nuestras vidas. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. Pero repite entre el versículo 4 y el versículo 16. No tomen mi palabra por lo que estoy diciendo ahora, pero más bien cuente ustedes. Miren Juan 16 y cuenten cuántas veces dice permanecer. Lo hice 11 veces. ¿Por cuánto es tan importante permanecer? Sean leales. Pero para yo ser leal, yo tengo que ser fiel. Para yo poder ser leal, yo tengo que ser fiel y yo tengo que ser alimentado de la vid verdadera que es Cristo, porque nada puedo ser. Él es todo. Versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí. Eso es importantísimo, porque la clave de permanecer, la clave de la fidelidad al Señor, de yo ser fiel al Señor, ¿sí? La clave es que yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí, Él te escogió a ti. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es decir, que si Él nos eligió a nosotros para que nosotros vayamos y vamos a un sitio y dar fruto, ¿sí? Es porque lo podemos hacer. Y vuestro fruto permanezca. El fruto es Cristo. Permanecer en Él. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo da. Y cuando Él dice, Él se lo da en el nombre del Padre, pero en el nombre de Jesús, Él nos va a dar todo lo que yo le pidiera al Padre en el nombre del Hijo, Él me lo va a dar. Pues ¿por qué? Pues porque yo voy a ir a dar fruto. Señor, ayúdanos, Señor, que el sábado que vamos a ir a evangelizar, Señor, ¿esa es la voluntad de Dios? Sí, claro. Por lo tanto, invocamos el nombre de Jesús. Señor, danos gracia. Levante atalayas de esta iglesia. Levante a fieles para que vayan y prediquen tu evangelio. Claro que sí. Estuvieron orando por Experiencia Radical y me impresionó porque vinieron 450 personas. Es un congreso. Pero vinieron de otras iglesias. Y me encantó porque vosotros sabéis dónde está Redil. Y vinieron. Y yo dije, wow. Ese es el fruto. Cristo da el fruto. El Señor es el que da el fruto, es el que respalda. Pero eso se salió de la nada, no, eso se hizo hace mucho tiempo atrás. Se vino orando para esto. A veces, Señor, ¿vas a ir al campamento? Voy a orar. ¿Vas a ir a Israel? Tengo que orar. ¿Vas a ir? No, es que hay que orar. Y a veces es una forma como tan fácil de salir de las cosas. Y yo digo, Señor, es necesario nosotros orar para ver si usted quiere que estemos en tu congreso, para ver si usted quiere que nosotros vayamos a Israel, para que tú veas qué tal. No, yo creo que tenemos que ordenar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y ponerlo antemano y estar orando por eso. Porque de pronto pues el trabajo, pues esto, Dios sabe todas las cosas, pero nosotros cómo están nuestras oraciones delante de Dios, cómo está nuestro corazón con el Señor.
Conocer la voluntad de Dios se requiere tiempo e intimidad con el Señor, oración y ayuno. El secreto es vivir en el Espíritu. Y ahora quiero compartir algo que ayer me gustó mucho de Enoch Parra. Y me encantó, para que tú y yo entendamos lo que es vivir en el Espíritu, lo que es esperar en el Espíritu, lo que es discernir en el Espíritu. Y me gustó mucho su ilustración y me pareció muy fácil para que todos hoy la podamos entender. Y dice en Isaías, vamos a ir a Isaías 50, versículos 10 y 11. Y dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Yahweh y oye la voz de su siervo? Fíjate que esta pregunta, primero que todo, tenemos que temer a Dios. Segundo, tenemos que tener oídos para escuchar. Oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Yahweh y apóyese en su Dios. Versículo 11. Y he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿Sí? Se dice así, teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, con dolor seréis sepultados. Me encantó. Entonces, él lo explica de esta forma, para que podamos entender. Dice que cuando tú entras a una cueva, hay luz. Antes de entrar a la cueva, hay luz. ¿Sí? Cuando tú estás entrando en esa cueva, todavía hay luz. ¿Sí? Y entre más usted está entrando a esta cueva, menos luz va a haber. ¿Sí? Entonces, el nivel 1, él lo hizo en niveles, había 3 niveles. El nivel 1 es que todo está claro. Cuando tú estás delante de esta cueva y apenas vas a entrar a la cueva, pues hay mucha luz. Ese es el nivel 1. El control absoluto del plan de que hay por delante, ¿no? Tenemos un plan, el plan está ahí, sabemos, hemos leído la palabra, ¿sí? Estamos ahí. Entonces, ahora pues vamos a entrar a la cueva. Y el plan está por delante, pero no sabemos qué tenemos que hacer. Y entramos. Nivel número 2, cada vez vemos menos y entre más estemos caminando dentro de la cueva, menos luz va a haber y va a estar más frío la cueva. Entre más usted está entrando, más frío hay. ¿Sí? Nivel número 3, donde tú entras profundamente, o cuando tú entras a la cueva profundo, dentro de la cueva, ya va a haber oscuridad total. Es aquí donde decide quién diriges el camino dentro de esa cueva. Tú, yo, palpando los alrededores y estoy andando así, o el Espíritu Santo. Y me encantó. El momento más importante es en el momento donde usted está tan profundo de esa cueva que tú no escuchas nada. Hay silencio total. Y ese es el momento donde tú tienes que tener silencio total para poder escuchar el Espíritu Santo. Entonces, lo volvemos a repetir. Isaías 50, 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Yahweh y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Yahweh y apóyese en su Dios. Es decir, tú no ves más allá, tú estás en total oscuridad, pero la luz que brilla va a ser la luz del Espíritu Santo, la cual va a alumbrar todo a tu alrededor y tú vas a poder ver para dónde vas. O la otra es que tú vas a tu propia luz, tu propia prudencia, tu propia sabiduría, y tú dices, pues por aquí es porque yo estoy palpando y tiene que ser por aquí. Entonces, ¿qué son las teas? ¿Qué es una tea? Yo me quedé pensando, wow, ¿y qué es una tea? ¿Qué es una tea? ¿Alguien sabe qué es una tea? Porque para mí esto fue, wow. Jueces 7, versículos 19 y 20. Y esto es brutal, y a mí me encanta. Gedeón. Conocemos la historia de Gedeón, ¿no? Gedeón tenía que ir a una guerra, tenía que ir a batallar,
¿Y cuántos hombres se llevó Gedeón? ¿Sabemos? Utilizó, si no estoy equivocado, quedaron con 100, si no estoy equivocado. Pero bueno, en fin, lo que más me impresiona es que, ¿qué es esta tea? Pues Jueces 7, 19 al 20 dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acampaban de renovar los centinelas, que son atalayas, ¿sí? Que son vigilantes. Entonces, estamos, ¿no? Medianoche, está oscuro, cuando acaban de renovar los centinelas, una atalaya o los atalayas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas. Y yo dije, Y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron por la espada de Yahvé y de Gedeón. La espada es la palabra de Dios. Pero vamos otra vez a las teas. El cántaro que tenían era un cántaro que estaba medio dañado y había como quebrado. Y dentro las teas, una tea es una antorcha rústica natural. Es un palo de pino pequeño y cuando lo enciende, pues alumina. Eso es una tea. Y representa la luz de Dios, la manifestación de la fragilidad humana. Es decir, que el hombre, tú y yo somos tan frágiles, somos tan como somos y necesitamos esa luz. Ellos tenían esa luz para saber por dónde caminaban, pero estaban en el cántaro. Esa luz en el cántaro. En otras palabras, era la lámpara. Y en la otra mano tenían las trompetas. La tea encendida simboliza la presencia del Señor que guía a la verdad de Dios, que disipa las tinieblas del mundo y del error. Y me encanta esto. ¿Por qué? Porque tú y yo cometemos muchos errores, no somos perfectos, pero necesitamos tener aceite en nuestras lámparas, necesitamos tener esas teas en nuestro cántaro, necesitamos tener eso en una mano y necesitamos tener las trompetas en la próxima para anunciar las buenas noticias o para anunciar la guerra. Y tenemos que ser esas atalayas. Y aquí es donde ya me flipaba, porque después este muchacho que vino, plantó: ¿has nacido de nuevo? Y cuando él dijo esto, él nos llevó a Juan 3, donde Jesús estaba con Nicodemo. Y en el versículo dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu, todo el que es nacido de nuevo. Es decir, que tú no puedes, nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el viento, tú lo sientes, tú ves que las hojas se mueven, las mueve para un lado, para el otro, no lo podemos ver, pero se puede experimentar. Tú no puedes discernir, pero el Espíritu Santo, Dios sabe lo que viene mañana. Dios sabe los accidentes que vienen. Dios sabe que, mire, una cosa que estaban orando que Quique lo dijo, Quique Junior lo dijo, que los incendios que estaban a 2 kilómetros de la finca. Y de repente iban dirección ahí, se estaba moviendo a una velocidad bastante rápida y de repente cambió el curso, la dirección. ¿Por qué? Porque el viento lo desvió por otro lado.
Y a mí me encanta cuando escucho cosas así. Porque cuando ocurrió eso, la iglesia estaba de rodillas en el redil, orando, porque el fuego se estaba acercando. La oración tiene poder. Y necesitamos Espíritu Santo para poder ver. Si eres atalaya, tú tienes que estar vigilante sobre las cosas que no estamos viendo, para discernirlas, para anunciarlas, para defendernos, para luchar, para guerrear, para pelear. Dios conoce el mañana y Él revela sus planes. Pero aunque el plan de Dios esté revelado, las promesas de Dios, aunque Dios me dé una palabra, yo no puedo tomar un paso hasta que el Espíritu Santo me va guiando paso a paso. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 51. Y fíjate lo que el Señor dice aquí. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Piensan ustedes eso, que Él vino para dar paz en la tierra? Dijo no, sino disensión. Es decir, Él vino a poner oposición, a poner descuerdo, a poner que unos creen una cosa, otros otra, a creerle a Él sobre el enemigo. Dios nos ha dado Espíritu Santo para que podamos nosotros, o para que Él nos lleve a toda verdad. El Espíritu de verdad, el que nos hace libre. Familia, una de las cosas más difíciles en el Evangelio es creer. Hay tanta incredulidad, hay tantas diferentes versiones o formas o maneras, pero la palabra de Dios no miente en sí misma, y esa es la única verdad y la absoluta verdad. Es el Espíritu Santo que los convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 9 al 11 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es algo tremendo. La incredulidad es algo que no es una cuestión de intelectual. Es una cuestión de rendirse delante del Señor, de morir a tu yo y de recibir a Cristo en tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que viene y convence de pecado. Por lo tanto, vamos a tener convicción de pecado. Si tú no tienes Espíritu Santo, vas a seguir dando vueltas y tu mente va a ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y yo sé más, a mí nadie me va a engañar. Bueno, tú decimos muchas cosas. ¿Dónde está Espíritu Santo? No, muchas veces mi pastora dice: ¿no tenéis Espíritu Santo? ¿No sabías que eso iba a ocurrir? Para eso está el Espíritu Santo. Versículo 10 dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él va al Padre porque Él va a regresar por su iglesia. Versículo 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, que hay juicio. Y ese juicio ya fue dado. Y todo aquel que se apoya en el enemigo, todo aquel que le da la espalda y es infiel al Señor, pues ya fue juzgado juntamente con Él. Por lo tanto, familia, ¿somos atalayas? ¿Somos fieles o infieles? Y para terminar, Habacuc 5, del 1 al 3. Versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Esto es Habacuc ahí hablando con el Señor, quejándose quizás de la situación que está ocurriendo. Y dice versículo 2, dice: y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión, escriba el plan, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Señor no va a tardar para llegar. Créalo, es algo real. El mundo está como está, el Señor está próximo por llegar.
Y ahora es el momento donde tenemos que ser atalayas. Ahora es el momento donde nosotros tenemos que ser vigilantes. Ahora es el momento de ir a predicar el evangelio. Ahora es el momento de ser fieles. Y es una cuestión de amor. Es una cuestión de rendirse a los pies de Cristo. No se trata de nada más. No se trata de hacer más de lo que tienes que hacer. Simplemente tienes que rendirse y esperar en Cristo. Esperar en el Espíritu Santo que te guíe, que nos muestre, que nos enseñe. Es tener la disposición de tu corazón a darlo todo. Porque fuimos elegidos. No sé si ustedes están creyendo este mensaje. Pero Isaías, cuando fue tocado por el querubín, y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? Él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y después dijo: ¿quién creerá este mensaje? Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estás dormido como atalaya? Mire, es sencillo, es no pensar ni mucho ni poquito, es simplemente decir: Señor, estoy cansado de dar vueltas. No es cuestión de que lo quiero hacer mejor o lo quiero hacer bien. Es cuestión de ya morir. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Levántate de los muertos. Y deja que Cristo te ame. Deja que Cristo viva a través de ti. Deja que Cristo cautive tu corazón. Y que ese amor que Él demostró en la cruz, que lo hizo ya una vez y te dio libertad y te limpió de todo pecado y te dio una vida eterna y una vida abundante. Deja que viva en ti. Y ese amor que expresa Él, porque me amó a mí, yo lo voy a amar a Él. Los que tenemos hijos, ¿tú amas a tus hijos? Yo creo que todos vamos a decir: claro que yo amo a mi hijo o amo a mi hija. ¿Tú los amas? ¿Daría tu vida por ellos? Yo creo que diríamos: sí, daríamos la vida. Seamos agradecidos por quien dio la vida por ti. Seamos hombres y mujeres fieles, discípulos. Despertemos. No seamos ignorantes de lo que está ocurriendo en el mundo. No seamos ignorantes. No pensemos que, como yo pensé, bueno, eso pasó en Sudamérica, eso pasó en Indonesia, que pasó hace 5 días, no sé, 4 días. 7.7. Ay, Señor. Es real. Y yo vengo lleno de amor. Pero también vengo un poco preocupado por el pueblo. Y vengo un poquito preocupado por aquellos que van a dejar de creer en el evangelio. Aquellos que aún quieren vivir como se les dé, como quieran vivir. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Si tienes pereza de leer la palabra de Dios, es cuando más necesitas leerla. Es cuando el Señor quiere hablarte. Si tienes pereza de orar, es cuando más necesitas orar. Y si estás cansado de luchar
Preocúpate el día que no luches, porque ese es el día que ya perdiste. Porque como hijos de Dios es normal la lucha a diario, porque los atalayas están en tienen que estar constantes en guerra y tienen que estar vigilando, porque el enemigo quiere robar, matar y destruir. Él anda como león rugiente buscando a quien le abre la puerta para que él venga y te robe tu vida, te robe tu esperanza, te mate y te destruye.